Bienvenidos al programa Urisofi. Estamos con el arquitecto Fernando Vilchis, que nos hace favor cada semana de hacer un programa sobre arte, diversos temas del arte, diversos problemas en el mercado del arte y también diversas cuestiones de la vida y de los grandes artistas. Estaba hablando sobre Pablo Picasso, sobre su evolución como artista en relación con su personalidad, su narcisismo, que han explorado ya muchos historiadores del arte, sus biógrafos críticos, debido a una personalidad dominante, y su actitud hacia las personas que lo rodeaban, especialmente a las mujeres. Y es lo que estamos tratando en estas breves charlas, segunda de tres, porque es muy amplio el tema que nos está haciendo favor de comentar Fernando Vilches. Fernando, bienvenido, muchísimas gracias. Les suplico que se suscriban, denle like, recomiéndanos con sus amistades si es que les gusta este programa. Muchas gracias, Fernando, queda a tus órdenes. ¿Qué tal, José Manuel? Es un placer. Buenas noches a todo tu auditorio. Efectivamente, nos extendimos un poco con el tema de Picasso, que es muy interesante y muy apasionante, y lo estábamos poniendo por los suelos al pobre de Pablo, sin considerar las partes buenas, las partes excelentes que tenía el maestro Picasso. Así como a veces se ensañó con sus mujeres, que fueron 7, básicamente. Hemos platicado ya de Germaine, hemos platicado de Geneviève, hemos platicado de Fernando Olivier, hemos platicado de su esposa Olga, fue la primera con la que se casó Pablo. En aquel momento, cuando estaba enamorado profundamente de Fernanda, habíamos hablado de que Fernanda escribió sus memorias, les puso el nombre de Cuando Picasso era bombero, y Picasso hizo todo lo posible por detener esa publicación, inclusive la tuvo con una pensión vitalicia, una pensión que siguió pagándole hasta el final de su vida de Fernández, una pensión que era realmente muy pobre, pero la tenía con una pensión de hambre, con tal de que no publicara sus memorias, y así la trajo hasta el día de su muerte de Fernando. Eventualmente, en los años 50 sí se publicaron esas memorias, y ella las nombró, o la editorial las nombró, cartas para Pablo, cartas de recuerdos para Pablo. Ya no le puso el título de bombero, pero de todas maneras afloraba ahí la personalidad destructiva de Pablo Picasso. Después, en los años 30, me gustaría detenerme un poco aquí porque quisiera yo hablar del cubismo. Hay personas que no identifican plenamente lo que significa el cubismo. En realidad, los primeros acercamientos al cubismo son de Cézanne, de Paul Cézanne, un pintor un poco previo a Picasso, un pintor impresionista, aunque nunca se unió realmente al grupo. Cézanne se quedó exhibiendo con los salones oficiales de Napoleón III, nunca se unió al grupo impresionista, pero su pintura es realmente muy premonitoria del impresionismo, pero también del cubismo. Empezó a pintar sus paisajes como entrecortados, como interrumpidos, como si los viéramos a través de un lente cuadriculado. Es un precursor muy directo de Pablo Picasso. Pero realmente, ¿cómo surge el cubismo? Hay 3 etapas del cubismo. Lo identifican como el cubismo primitivo, el cubismo analítico y el cubismo sintético. Son las 3 etapas del cubismo picassiano. ¿Cómo se genera el cubismo primitivo? Picasso estaba, como te digo, muy enamorado de Fernand y la llevó al pueblo de Ceret. En una de sus vacaciones fueron a Ceret. Picasso había sido solicitado por Gertrude Stein, esta escritora lesbiana, mecenas de muchos pintores. Había sido pintada, habían hecho retratos de ella varios pintores, entre otros Henri Matisse. El retrato de Gertrude Stein, pintado por Matisse, presidía la sala principal de la casa de Gertrude y Leo Stein, que hacían reuniones con frecuencia, invitaban amigos, invitaban al grupo de pintores.
Y ahí estaba el cuadro de Matisse que pintó de Gertrude Stein, pintó a una dama francesa muy elegante, con un sombrero, en los típicos colores, colorido, fabuloso, en amarillos y en rosados de, de, de Matisse. Pero ese cuadro más bien lo pintó Matisse para agradar al personaje, para agradar a Gertrude Stein. Cuando le pide a Picasso que pinte su retrato, Picasso, que era capaz de hacer un retrato tuyo, mío o de quien estuviera con 5 trazos, o sea, en cuestión de minutos, te podía reproducir perfectamente tu personalidad, tus rasgos, tus facciones. Bueno, hizo a Gertrude Stein posar 80 sesiones. Gertrude Stein tuvo que sentarse 80 horas en frente de Picasso para que Picasso pudiera resolver. Y el que le pedía que ahí se detuvieran era Picasso, que quedaba agotado y no podía resolver el cuadro de Gertrude Stein. Es un cuadro muy famoso en donde la mujer está sentada, un poquito hace una referencia al pensador de Rodin, y no podía resolver el retrato de Gertrude Stein. En esta ocasión que viaja con su amada Fernanda, se van a Ceret y por casualidad entran a un templo, y en ese templo Picasso se encuentra una figura ibérica antigua de un personaje sentado, y en ese momento se ilumina su imaginación y encuentra la manera de resolver el rostro de Gertrude Stein. Regresa al caballete y en cuestión de minutos, en cuestión de pocas horas, termina el cuadro de Gertrude Stein. Aparece Gertrude Stein con una especie de máscara y le decían sus seguidores y sus admiradores, pero es que no se parece. Y la respuesta de Picasso fue, ya se parecerá. Pero la sentó 80 horas. A partir de entonces, él tenía mucha amistad con varios poetas, entre otros con Apollinaire, con Guillermo Apollinaire, que era un admirador también de las piezas ibéricas. Y estaba este personaje, se llamaba Joseph Guéry Perret, un personaje que había trabajado en el Museo del Louvre, y aprovechando, digamos, la desorganización y la poca seguridad y vigilancia que tenía el Museo del Louvre, había extraído algunas piezas ibéricas antiguas de las bodegas del Museo del Louvre y se las llevó a Apollinaire. Apollinaire se las mostró a Picasso y Picasso las compró por 50 libras o por 50 francos, quiero decir, o sea, por una bicoca, y compró estas 3 figuras ibéricas. Todo esto coincide con el momento en que se pierde la Gioconda, cuando Vincenzo Perugia, este italiano, que también había trabajado como vigilante, como empleado del Museo del Louvre, decide que la Gioconda le pertenecía al pueblo de Italia, al reino de Italia, y decide robar la Gioconda, y aprovechando que él era un funcionario del museo y, como te decía, la poca vigilancia, un buen día desaparece la Gioconda. Y este otro personaje que se había robado las piezas ibéricas, Joseph Guéry Perret, comenta en una entrevista que se publica en un periódico francés que su intención era robarse la Gioconda, y de repente desaparece la Gioconda, y el primer indiciado fue Guillaume Apollinaire. Y llamaron a Apollinaire a declarar, se había perdido la Gioconda, y Apollinaire tiene que declarar que había presentado a este señor con Pablo Picasso, y hacen declarar también a Picasso. Y Picasso va y declara que no conoce y que nunca jamás había visto a Guillaume Apollinaire. Apollinaire va a prisión. O sea, es una de las grandes traiciones de Pablo que se repite con el tiempo. Y Picasso libra la prisión. ¿Y qué hace Pablo? Va y tira las figuras en el río Sena. A fin de cuentas, las leyes, la policía francesa no puede hilar el caso. A fin de cuentas, también liberan a Apollinaire. No lo sentencian, no lo juzgan, pero la amistad en ese momento se rompe, digamos, se maltrata, se astilla, nunca vuelve a ser la misma amistad entre Picasso y Apollinaire. Ahí se constata esta traición,
Y Apollinaire en realidad nunca lo perdonó, volvieron a tener una cierta amistad, pero nunca esta camaradería que había caracterizado esta amistad de Pablo con Apollinaire, pero ahí son los primeros momentos del cubismo, ¿no? Este cuadro de Gertrude Stein, esta inspiración que tienen las figuras ibéricas. Luego Pablo va a visitar el Museo del Trocadero y ahí se topa con el arte africano, con el arte tribal africano, y surge un enamoramiento instantáneo y encuentra una manera en este arte tan primitivo africano, encuentra una forma de expresión increíble y ahí comienza lo que se ha dado en llamar la época negra de Picasso. Y se llama la época negra un poquito para continuar con la época azul, después de época rosa, inmediatamente surge la época negra, y es la época negra porque tiene referencia al arte tribal, al arte primitivo africano, de acuerdo a esta exposición que vio en el Trocadero. Y ahí empieza a pintar varios cuadros que son referencia directa de lo que un día el joven Pablo va y compra un lienzo de 220 por 220. Compra la tela, va a su estudio, él mismo arma el bastidor, monta la tela en el estudio y empieza a pintar su obra más fabulosa, según mi punto de vista y según el punto de vista de muchos conocedores, la Demoiselle de Avignon, las señoritas de Avignon. Este cuadro se llama así, no porque tuviera nada que ver con la ciudad de Avignon, donde se fueron los papas a ubicar, ¿no? Los papas en Avignon, sino porque había un burdel en la calle de Avignon, en Barcelona, que le dio título a este cuadro fabuloso, que cuando tú entras al Museo de Arte Moderno de Nueva York, de repente sin planearlo, que es lo que me sucedió a mí hace ya muchos años, de repente das la vuelta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, te topas de frente con este cuadro, uno de los momentos más impactantes de la vida de una persona. Yo nunca olvidaré el momento, y yo había visto el cuadro numerosas veces en libros, revistas, etcétera, pero cuando te lo topas de frente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, es una experiencia inolvidable. Este cuadro es el que, bueno, es el origen, es el verdadero origen del cubismo picasiano. Ya había habido unos acercamientos con la época negra, pero esta conclusión de la época negra es el cuadro de las señoritas de Avignon. Ahí surge su gran amistad con George Braque y empiezan a desarrollar las teorías cubistas, las hacen juntos, empiezan a pintar cuadros sin colorido, pues básicamente son marrones, negros, ocres, y empieza, como te decía, a no firmar las piezas, y muchos cuadros es muy confuso saber quién los pintó. A fin de cuentas, Braque comenzó a firmar precisamente por eso. No quería que su obra se confundiera con Picasso. Picasso trabaja con Braque escasos 2 años, y luego rompe con él y desarrolla su propio cubismo que la crítica ha dado en llamar el cubismo sintético, que utiliza por el resto de su vida. Después Pablo se enamora, realmente después de romper con Fernanda, se dedica varios años a la francachela y al relajo y a la bebida e inclusive a las drogas. Se tienen documentados, esto no es un chisme ni es un invento mío, están documentados 3 casos de una relación homosexual con Picasso. En aquel tiempo, primero con un gitano en un pueblo que se llama Horta de Ebro. Había decidido Picasso tomar una especie de vacaciones y se fue a Horta de Ebro a vivir como un ermitaño, ¿no? A comer lo que pescaba y lo que recolectaba, y su compañero fue este gitano con quien se sabe, se dice y se conoce que tuvo una relación homosexual. También había tenido una relación homosexual con uno de sus primeros marchantes, un alemán de nombre Peter Monarch. Se conoce que tuvo ciertos contactos con Peter Monarch y también con un pintor, un poeta que se llamaba Max. Ahorita te digo el nombre de este poeta, se me va de momento, pero esas son las 3 relaciones que se conoce homosexuales que tuvo Pablo. En ese inter conoce, ya tenía Pablo 36 años, ya estaba cansado de la vida bohemia, y quería dar el siguiente paso. Ya era reconocido en Francia como un gran pintor
ya su competencia con los otros pintores lo había puesto en el pináculo. Y de hecho Pablo siempre despreció a varios de sus compañeros que tomaron el camino del cubismo. El cubismo hizo escuela en varios pintores muy importantes, entre otros Diego Rivera. Ya habíamos hablado que Rivera en ese momento era el pintor más famoso del mundo, no nada más por su capacidad y su increíble capacidad de producción, ¿no? Sino que era un tipo de 1,90 de estatura, con una voz impresionante, con un temperamento y una personalidad arrolladora, y fue el primer pintor al que le hizo una exposición individual el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero no solamente Rivera, se quedaron haciendo cubismo, entre otros mexicanos, Ángel Zárraga, en Francia se quedaron haciendo cubismo, además de Braque, Fernand Léger, Francis Picabia, Juan Gris, y tenía Picasso muchos conflictos precisamente con Picabia y con Gris, que eran dos, y también con Braque, que eran tres personas de una gran apostura, de una gran galanura, de orígenes burgueses, y eso lo hacía despreciarlo. A quien realmente Pablo admiraba y respetaba era Henri Matisse, y siempre lo hizo hasta el final de la vida de Matisse. Inclusive hizo gran amistad con François Gillot, pero todavía no llegamos a François, vamos en Olga. Se enamora de Olga. Olga era una bailarina rusa que venía con las compañías rusas de ballet y se encuentran en Roma, donde Olga venía como parte del elenco de bailarinas del promotor de ballet, promotor cultural Sergio Diaghilev. Diaghilev le encarga a Picasso que pinte el escenario, que pinte el telón de fondo del Ballet Pareil. Picasso pinta el telón maravilloso con caballos y arlequines de un tamaño gigantesco, y también diseña los trajes y toda la vestimenta del Ballet Pareil. Ahí conoce a Olga, que era extraordinariamente bella, una gran bailarina de origen aristocrático ruso, la aristocracia más antigua y más refinada de Europa, hija de un mariscal. Todo esto coincide con el 36 aniversario de Picasso y 22 años de Olga. Se enamoran, se casan, y luego viene la desgracia de la Revolución Rusa y toda esta pompa de la que venía Olga, pues desaparece, y su familia acaba en la pobreza, francamente en la miseria. Pero Olga ya se había casado con este personaje ya muy famoso, ya muy rico, que buscaba precisamente colocar su obra a través de las conocencias de su esposa Olga, que además de bella, era extraordinariamente talentosa. Como te digo, este hombre sabía dónde ponía el ojo. Con Olga tuvo un hijo que se llamaba Paul, le puso Paul, pero Paul, su hijo, salió un tipo de 1,90 de estatura, con el pelo hasta la frente, con una complexión atlética, el tipo un poco, como todos los jóvenes, un poco desfasado, disipada su vida, muchos conflictos le dio a Picasso, borracheras, inclusive fue acusado de violación. Picasso le daba unas regañadas y unas sobajadas impresionantes a su hijote, que además acabó siendo un piloto extraordinario y campeón de motociclismo. Nada que ver con Picasso, las personalidades rompieron. Picasso lo trató siempre muy despóticamente, y la vida, bueno, cuando Picasso muere en el año del 73, al siguiente año muere Pablo totalmente destruido, muere de cirrosis hepática, es una especie de suicidio, digamos, se tiró al alcohol, se tiró a las drogas, y al año siguiente de Pablo muere su hijo Paul, que ya tenía un hijo de 24 años, que también se llamaba Pablito, a quien Picasso nunca quiso recibir en su casa. Esto coincide con el último matrimonio de Picasso, ya hablaremos de eso, pero este nieto, Paul, chiquito, el nieto de Picasso, al día siguiente de la muerte de su abuelo,
se toma un litro de lejía, de Cloralex, se toma un litro de Cloralex y se suicida con cloro, el nieto de Pablo Picasso, otra de las muertes de las que habíamos hablado, que circundan la vida de este poderoso personaje, Pablo Picasso. Termina con Olga, Olga se vuelve muy demandante, Picasso ya no la soportaba, Olga no lo soportaba tampoco a él, el matrimonio se rompe, ella se va con su hijo, nunca se divorcian porque las leyes obligaban a Pablo, si se hubieran divorciado, a compartir la mitad de sus posesiones, que incluían, además de las casas, sobre todo la cantidad de obra que este hombre producía de una forma impresionantemente prolífica inclusive conservó obras maestras por toda su vida. Cerró un trato en aquel tiempo con el gran marchante Paul Rosenberg, y Paul Rosenberg le hizo un contrato por 400 obras. O sea, Picasso tenía que estar pintando para poder cumplir el contrato de Paul Rosenberg. Ya era un hombre millonario, y de repente un día, afuera de las galerías Lafayette, se encuentra con una rubia preciosa, 20 años menor que él. Él ya andaba rondando los 40 y tantos, y esta niña tenía apenas 20 años. Se llamaba Marie-Thérèse Walter, una mujer muy atlética, rubia, de ojos azules, francesa, de origen sueco, su madre era sueca, y le dice: oye, yo quiero pintarte, tienes una cara magnífica, me gustaría pintarte. María Teresa le expone esta idea a su mamá y le dice: pero ¿cómo crees que te vas a ir a dejar pintar por... No, tú no eres modelo de ninguna manera. Y por cierto, ¿cómo se llama esa persona que te quiere pintar? Pues se llama Picasso. Ah, tienes todo mi permiso para posar con Picasso. Y así empieza el idilio entre Picasso y Marie-Thérèse. Se enamoran, duran 7 años, casi todos los romances de Picasso le duran 7 años. Tiene un hijo con Marie-Thérèse, una hija, Maya, Maya, que murió el año pasado. El año pasado murieron 3 personas muy importantes en la vida de Pablo Picasso. El año pasado murió Maya, de 87 años de edad. Murió también su hijo Claudio, de 75 años de edad, y también murió la mamá de Claudio, que es Françoise Gillot, de 101 años de edad. Andando en este romance con Marie-Thérèse Walter, un día llega al restaurante, un café muy famoso, ahora no recuerdo el nombre, es un café muy famoso en París, Le Deux Magots. Los dos magos se llama el café, todavía sigue ahí, y todavía se siguen ahí reuniendo poetas y escritores y pintores y cirqueros, y es muy famoso el Deux Magots. Bueno, y entra al Deux Magots y se encuentra esta mujer extraordinariamente bella que estaba jugando con un cuchillo, su mano sobre la mesa, y con el cuchillo jugaba a no herir sus dedos, que sí se los hería, y traía un guante. Picasso se acerca a ver a esta mujer extraordinaria de ojos profundamente azules, y la mujer se quita el guante ensangrentado, se lo regala a Picasso. Picasso lo besa, y ahí empieza este romance con Dora Maar. Dora Maar, otra mujer talentosísima, una pintora y escultora y fotógrafa que había estudiado con Henri Cartier-Bresson, quiero decir, y también con Man Ray. Había sido parte de este grupo, muy amiga de André Breton, digamos, una surrealista genuina, una verdadero talento. O sea, la obra de Dora Maar es muy reconocida en el mercado internacional, y se involucra en un romance que también duró 7 años, y en ese romance se mezcla también su romance con Marie-Thérèse. Esta mujer, Dora Maar, toma la iniciativa, fue la que le puso, cuando el gobierno español le pide a Picasso que pinte una obra para el pabellón de la Feria Mundial de 1937, previo a la guerra, él no sabía qué pintar, y fue Dora Maar la que le dijo, después del evento de Guernica, donde los alemanes, con el permiso del caudillo de España, por la gracia de Dios, con el permiso de Franco, van y bombardean la retaguardia española. O sea, el pueblo de Guernica, el pueblo vasco de Guernica, era un pueblo donde básicamente
era la retaguardia española, ahí vivían ancianos, niños y mujeres. Bueno, llegan los alemanes y hacen esta destrucción terrible, y fue Dora Maar la que le dice, pinta el evento de Guernica, le da la idea, y no nada más eso, sino que fotografía el proceso. Picasso lo resuelve en un mes. Existen todos los dibujos, todos los estudios, todas las carpetas están exhibidas allí en el Reina Sofía, junto con el gran cuadro que mide 3 metros de altura por 8 metros de largo. Un cuadro de una tela sobre un bastidor, como cualquier cuadro, nomás que este es grandote, y Picasso resuelve el Guernica en cuestión de 35 días, y día a día Dora Maar retrata todo el proceso. O sea, a Dora Maar los seres humanos les debemos, porque además fue un performance que nunca se había hecho antes, y ella retrata todo el proceso de la fotografía, todo el proceso de la pintura de Guernica, todos los errores, todas las dudas, donde cubrió sus dudas día a día. Y un día llega Dora Maar a fotografiar con todo su equipo maravilloso de fotografía. En aquel tiempo la fotografía pues era un arte naciente, digamos, tenía escasos 30, 40 años, había grandes fotógrafos ya que la tomaban como una de las artes, la fotografía. Te digo, ella estudió con Cartier-Bresson y también con Man Ray, y los collages que resolvió esta mujer son maravillosos, son muy premonitorios, y obviamente fueron base para el cubismo sintético que usó después Picasso, aunque Picasso nunca lo reconoce. Llega esta mujer y se topa con Marie-Thérèse en el estudio de Picasso. Y entonces empieza una especie de pleito entre las dos mujeres, y Marie-Thérèse le dice, pero yo soy la mujer genuina porque yo tengo un hijo, o tengo una hija más bien, con este señor. Y entonces las dos mujeres extraordinarias, una gran atleta, la rubia sueca, y la otra una gran fotógrafa, las dos bellísimas, le dicen a Pablo, a ver, Pablo, tú vas a tener que definir y tú vas a tener que decir quién es la genuina. Y Pablo, subido en los andamios pintando el Guernica, les dice, ustedes pelense y la que gane, con esa me quedo. Y si quieres, aquí le paramos, querido José Manuel, para poder seguir en este pleito a golpes entre Marie-Thérèse y Dora Maar. Quedémonos en eso para continuar el próximo programa, y además que quería yo comentar después otras cuestiones que ya hablaremos la próxima semana. ¿Te parece bien? Y lo dejamos así y nos vemos la próxima semana. Véanlo si gustan la continuación de este programa, que seguramente será muy interesante. Pero gracias, con Fernando. Mucho gusto. Nos vemos, que estés bien. Nos Hasta vemos. Pronto, José. Hasta pronto. Gracias a todos.